días, hermanos, que tengan un bendecido día. Hace 2 semanas atrás estábamos en familia, en la pieza, los 5, y para compartir ese momento especial con Jesús. Y tomamos los evangelios para leerlo, y nos gustan los evangelios porque podemos observar al Maestro como diciéndonos: mírenme, obsérvenme, como yo he caminado en medio de los hombres, como yo he caminado haciendo la voluntad del Padre y no me he desviado al pecado. Mírenme, observen cómo yo he respondido frente a las circunstancias, frente a los problemas, frente a las acechanzas que me ponían enfrente. Miren y observen cómo he actuado ante la necesidad. Ustedes tienen que ser iguales. Nos gusta lo del Evangelio, porque miramos de esa manera, como Jesús nos está gritando: observen, ustedes tienen que ser igual. Y el pasaje que vamos a leer es conocido, pero ese pasaje esa noche tocó nuestro corazón de una manera profunda. Personalmente me identifiqué con los personajes del pasaje y el Espíritu Santo siempre te lleva a mostrarte cosas que hay que cambiar, y habían cosas que estaban mal. Y ruego hoy que el Espíritu de Dios hable a tu vida profundamente. Leemos Lucas 24, del verso 13 en adelante. Y dice: he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces él dijo: ¿qué cosas? Y ellos le respondieron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el 3er día que todo esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como si iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Si hacemos una lectura muy rápida, podemos decir que estos discípulos
no tenían ni idea de cómo era Jesús. Pero ellos sabían cómo era Jesús, sabían de su apariencia. Es más, conocían, seguramente recordaban el sonido de su voz y tenían memoria seguramente de cómo él caminaba, cómo se sentaba, sus gestos. Y me atrevo a decir que seguramente ellos tenían esas características, esos gestos, esa forma de hablar. ¿No ocurre que cuando estamos cerca de alguien adoptamos ciertas características del otro? ¿No pasa eso en el seno familiar entre los hijos, entre los padres, entre amigos? Gestos, palabras, actitudes. ¿Y no le ha pasado eso a Pedro cuando estaba en el patio? Verdaderamente que le dijeron, tú eres uno de ellos, porque aún tu hablar te delata. Pero por alguna razón nos dice la palabra en el verso 16 que Jesús se acercó a ellos e impidió que lo reconocieran. Y en estos dos versos se encuentra una hermosa enseñanza, en el verso 15 y el 16. Jesús se acerca a estos discípulos que no entendían muchas cosas y que se sentían mal. Y quiero decirte hoy que Jesús siempre está cerca en todo momento, aun cuando no entiendas muchas cosas que te están pasando. Y permítame hablar sobre este tema de que se acerca a ellos e impidió que no lo reconocieran. Permítame decir que Jesús se acerca de una manera, entre comillas, camuflada. Saben, Dios se acerca muchas veces a nuestras vidas de esta manera. Quiero que por un momento piensen en el nombre de un hermano de la iglesia. ¿Lo tienes? Sabes que Jesús está en él. Y voy un poquito más allá. Jesús está en aquel a quien vos no te llevas bien. Y alto. Hay que arreglar eso. Te estás llevando mal con Jesús. Y no te estás dando cuenta. Siempre Jesús está cerca y está cerca en el próximo a vos. Jesús está cerca en un abrazo de un hermano, en una palabra de aliento, en una ayuda. El problema no es Jesús. El problema somos nosotros que no podemos entender cómo Él obra. Y muchas veces queremos que Jesús venga a nosotros en sueños, visiones. Pero no nos damos cuenta que Jesús es muy simple. Y dice en el verso 17 que Jesús se acerca a estos dos y hace una pregunta. No porque le falte a Jesús conocimiento, sino que Él sabe cómo captar nuestra atención, nuestro interés, para luego Él disipar todo nuestras dudas y nuestros argumentos. Ellos dicen que se encontraban tristes. Jesús había muerto. Ellos habían llenado su mente de dolor, dudas, desilusiones y también estaban llenos de ignorancia. Y estamos hablando de dos personas que conocían las Escrituras. Dice, pero quizás de una manera deficiente o tenía un poco de entendimiento sobre ellas.
En el verso 21 al verso 22 podemos ver el entendimiento que tenían acerca de Jesús. Ellos esperaban de Jesús a un libertador, pero político, de que los librase del dominio del imperio del momento. Pero también además vemos la falta de fe. Ellos no tenían, podríamos decir, hasta esperanza. Porque dice que dudaban del testimonio de las mujeres y también de aquellos dos discípulos que fueron a ver al sepulcro, y de repente de la visión que tuvieron las mujeres de que los ángeles le dijeron que Él vive, y no creían. Ahora, ¿cuántas veces Jesús les habló de que Él iba a resucitar? Primero, que iba a morir y que iba a resucitar. ¿Y cuánta referencia ellos tenían acerca de lo dicho por los profetas que habían anunciado de los sucesos que iban a acontecer? Y entonces Jesús dice algo sumamente fuerte, pero para mí es una alerta. Y es una alerta para tu vida y para mi vida. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y este pasaje me lo hago personal, me lo tomo de una manera personal. Y diría, oh Matías, tan tonto eres que no puedes entender y creer en mis palabras. Si te animas también, hazlo personal. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado, ya sea en reuniones o por internet? ¿A cuántos campamentos has ido, seminarios, reuniones especiales? ¿Cuántos mensajes has escuchado? Y saben que hay en las iglesias personas que dudan de Dios. Más cuando hay problemas. Que piensan que Dios no oye sus oraciones, que Él está lejos de ellos, que Dios no es su primer auxilio. Y muchos conocedores te pueden recitar un montón de versículos. ¿Y sabes cuántas personas hay? No concerniente a lo que está pasando con la enfermedad, sino también con las señales que hubieron y creen que son algo pasajeras y que Jesús está muy lejos en venir. Y tantas otras. Jesús no diría a la iglesia, tontos y lentos para creer. Desde el verso 28 al 32, luego de aquel discurso de Jesús, algo sucedió. Dice que Jesús se reveló a ellos. El pasaje nos cuenta que Él tomó el pan, lo bendijo y se los dio. Quizás sea porque ellos reconocieron lo que Jesús hizo, lo tenían en la memoria. No había alguien que pudiera hacer eso como lo hizo Él. Y Dios nos llama siempre de esa manera especial.
Porque Él sabe cómo llamar nuestra atención, sabe cómo cautivarnos, sabe cómo hacernos volver al camino, sabe cómo ayudarnos por nuestra incredulidad. Pero ellos no se quedaron con eso, ni porque Él de repente desapareció de frente de ellos, sino que la palabra dice que les encendió el corazón, porque la palabra es verdad, porque ella permanece para siempre, porque la palabra es guía, es como una lámpara a mis pies y una luz a mi camino. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Hermanos, el entender su palabra va a ser un ancla para tu fe, más en los días malos. Ella va a producir gozo, te va a dar entendimiento de las cosas, de los tiempos, te va a hacer entender, comprender el plan de Dios. Estos hombres habían perdido el gozo de la salvación porque no habían estudiado bien y no creído la palabra. Si la descuidamos, muchas cosas vamos a perder, empezando por el gozo. Tantas malas noticias hemos tenido en este año, en lo que va del año. Pero hermanos, hay un Dios que tiene buenas noticias para este mundo. Cree en el poder de la palabra. Que si hoy estás enfermo y te encuentras quizás en un hospital, cree que Jesús sigue siendo tu sanador. Si te sientes solo o estás solo, cree que Él está contigo y estará contigo todos los días de tu vida. Si te sientes inseguro, cree que Él es escudo a todos los que en Él se refugian. Cree. El Señor puede darte las fuerzas que necesitas. Llena tu vida de la palabra. No dejes que los problemas te abrumen, te consuman. Porque Él es una torre fuerte y solamente en sus brazos vas a encontrar la protección y la salvación. Hermano, cree en sus palabras. Dios te bendiga.